Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que se puedan ir conectando poco a poco. Esta noche hablaremos de Marilyn Monroe, como lo puse en mi post de anuncio esta mañana. Eh, Hablaremos de esta actriz tan famosa, tan querida, tan eh, adorada en el mundo entero y de la cual se ha hablado tanto y se seguirá hablando hasta el fin de los días. Hola Richard, ¿cómo estás? Hola Rosanita, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Pilar, ¿cómo estás? Ya se están conectando. Van a escuchar me van a escuchar hablar de Marilyn Monroe y todo, y qué es que me vincula. Sí, Richard, tú siempre te conectas primero, aunque algunas veces has perdido, pero bueno. Hola Julio, ¿cómo estás? Julio se conecta desde los Estados Unidos. Bueno, él debe saber también porque él vive cerca, creo que por California, ¿no? Y ahí hay mucha gente que adora a Marilyn Monroe. Bueno, esta noche hablaremos de ella, y hablaré en realidad de muchas otras anécdotas que tienen que ver en torno a esta hermosa mujer, a quien yo le tengo un especial afecto y un especial cariño porque viví cautivado por la belleza, por el encanto y también por la sensualidad de una mujer que ha sufrido muchísimo durante su corta vida, ¿no? Se han tejido tantas teorías sobre su muerte, sobre si hubo una conspiración, si la mandaron matar, si si había algunos problemas con la CIA, con el FBI, con la política, incluso hasta un momento la acusaron de comunista. Eran momentos complicados, ¿no? Ella vivió intensamente haciendo lo que le apasionaba, porque ella siempre quiso ser actriz, pero atormentada por su pasado, por su vida, por el abandono que sufrió y vivió durante tantos años, ¿no? Bueno, hoy les voy a contar muchas anécdotas. Sin duda, Marilyn Monroe es una mujer en la cual uno no puede pasar por alto cuando la ve, ¿no? De todas maneras, uno queda prendado de su belleza. Pero cuando uno conoce un poco más sobre ella, empieza a quererla un poquito más, ¿no? Porque es una mujer desvalida, una mujer que si bien pudo haberlo tenido todo, me refiero a lo material, y además de su enorme belleza, sufrió muchísimo, ¿no? Carecía de afectos y creo que eso es lo más triste y terrible de su vida. Yo les voy a dar algunos datos. Hoy vamos a hablar extenso sobre ella. Tenía un invitado, en verdad, eso quería comentarles. Tenía un invitado, era Miguel Ángel Guevara, un amigo mío, arequipeño, un apasionado del cine y quien además creo que era en algún momento el hombre que más conocía sobre la vida de Marilyn Monroe, ¿no? Él participó en un concurso nacional que en ese momento, estoy hablando de hace fácil 40 años atrás, había un concurso en la televisión que se llamaba Lo que vale el saber. Y este concurso lo dirigía un famoso conductor peruano, Pablo de Malencoitia. Quienes son de mi promoción seguro que se van a acordar de él. Bueno, él conducía este programa en la televisión y tenía muchísimo rating, muchísimo éxito. Y en efecto, invitaba a mucha gente anónima, común y corriente, que se presentaba para participar en el concurso y le hacían preguntas en torno al tema que él supuestamente dominaba, ¿no? Y este amigo, Miguel Ángel Guevara, se presentó al concurso para hablar sobre Marilyn Monroe. Y por supuesto, los jurados o los miembros del programa buscaron y rebuscaron las preguntas más difíciles sobre la vida de Marilyn Monroe y Miguel Ángel contestó todas y ganó el concurso. Se convirtió en una celebridad en aquellos años. Bueno, yo lo llamé ayer a Arequipa, conseguí su teléfono y lo llamé. Lamentablemente se encuentra un poco delicado de salud y de verdad que está muy afectado. Entonces me hubiera gustado conversar con él porque él probablemente tiene una de las bibliotecas más completas sobre la vida de Marilyn Monroe. Debe haber leído todas las biografías que se publicaron hasta esos años y sabe todos los datos sobre ella, ¿no? Hubiera sido interesante conversar con él, pero la verdad está un poco delicado de salud, así que dejémoslo en paz. Y así que voy a contarles yo cosas sobre Marilyn Monroe y por qué quienes me siguen en mi muro de Facebook encuentran muchísimas fotografías sobre ella, muchos homenajes y ayer
No, el primero, justamente en que Marilyn Monroe nace, hubo por supuesto muchísimos homenajes y había un amigo que hizo un Photoshop muy divertido donde se ve a Marilyn Monroe abrazándome por detrás, ¿no? Muy divertido, de verdad. En fin, eh, Marilyn Monroe nació en 1926 hace un par de días hubiera cumplido 96 años. 96 años, ayer, ¿no? Claro, ayer hubiera cumplido 96 años, hubiera sido abuelita, ¿no? Pero curiosamente es uno de esos íconos del cine y que nunca envejece, nunca va a envejecer, porque siempre vamos a tener esa imagen que la vemos en infinidad de fotografías que se difunden por los medios y a través de internet, ¿no? Entonces, creo que esa imagen va a quedar siempre en nuestra memoria y nunca vamos a verla envejecida probablemente, aun cuando hoy tendría 96 años. Cuando uno pone el nombre de Marilyn Monroe en Google, salen inmediatamente 88.100.000 resultados de búsqueda. Imagínense la cantidad de páginas web, blogs y redes que la mencionan o de alguna manera han hecho un homenaje a ella o han escrito sobre ella, artículos periodísticos, tesis, en fin, infinidad de información sobre su vida. 88.100.000 resultados arroja el nombre de Marilyn Monroe en Google, que es el San Google, ¿no? Otro dato importante que les quería decir, que ese vestido que usó Marilyn Monroe en el cumpleaños del presidente John F. Kennedy fue vendido por $5 millones. Se hizo famoso aquel vestido. El retrato de Marilyn Monroe que hizo el pintor Andy Warhol, que además, como saben, es quien cultivaba la cultura pop, se vendió por $195 millones. En ese momento fue quizá la obra de arte más cotizada en el mundo. $195 millones. Estamos hablando de obras de arte moderno, ¿no? Obviamente. Y otro dato que les quería decir, ella se casó a los 16 años con un vecino que tenía 20 años, unos años más que ella, pero se casó porque ella vivió sola desde prácticamente toda su infancia. Pasó en varios orfanatos porque eh, su madre padecía de esquizofrenia, entonces siempre estaba internada en un hospital psiquiátrico, no se encargó de ella. La abuela en algún momento se hizo cargo de ella, pero la mayoría de los años pasó en distintos orfanatos. Nunca se supo exactamente quién fue su padre, pero ahora les voy a contar una anécdota que se revela en este extraordinario documental de Netflix que se ha difundido hace un mes aproximadamente, que se llama El misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas. Y en este hermoso documental se revelan muchas cosas y creo que se responden a una infinidad de preguntas que se han hecho sobre la vida y la muerte de Marilyn Monroe. Y ahí les voy a contar una anécdota terrible que creo que grafica de alguna manera lo que ella sentía o pensaba sobre su padre. Pero bueno, se casó a los 16 con un vecinito de 20 años, por supuesto eso duró muy poco, y empezó inmediatamente a ser mirada por algunos fotógrafos que le pagaban apenas unos cuantos dólares por hacerse fotografiar. Pero inmediatamente creo que nació y eso lo notaron algunos fotógrafos que inicialmente la fotografiaron, esa atracción por el lente, ¿no? No solamente por el lente fotográfico, sino por el lente de la cámara de video o la cámara de cine, ¿no? Había una conexión inmediata que nadie sabe cómo explicar entre ella y estos lentes, ¿no? Era como si al ver un lente de una cámara o el lente de una cámara de cinematográfica naciera una Marilyn distinta, ¿no? Esa atracción fatal que había entre estos dos elementos hacía que la hiciera inigualable, ¿no? Y quienes conocen de cine y de fotografía se daban cuenta inmediatamente que ella estaba hecha para eso, ¿no? Como dice Flor de María, que se acaba de conectar, dice, ella solo quería una infancia feliz. Sí, como todos los niños quizá, ¿no? Querían una infancia feliz, pero no la tenía, nunca la tuvo, ¿no? Y ella vivió marcada por eso, marcada por la ausencia de la madre, la ausencia del padre, que no sabía quién era, el hecho de vivir en orfanatos, hizo que su vida tuviera un trasfondo que nunca pudo superar, ¿no? Y eso se ve luego a lo largo de su vida en las biografías que uno ha leído a lo largo del tiempo. Ella se llamaba Norma Jean Baker, no se llamaba Marilyn Monroe. Quien la bautiza como Marilyn Monroe fueron algunos directores de la 20th Century Fox, que tenía derechos sobre ella como actriz. Y entonces ella
adopta el nombre de Marilyn Monroe y se hace muy famosa después. Este documental, dirigido por la directora australiana Emma Cooper, tiene un guión escrito por el periodista Anthony Summers. Anthony Summers es un periodista que escribió un libro sobre Marilyn Monroe. Pero él hace una investigación sobre la vida de ella 20 años después de su muerte. Recién 20 años después de su muerte, él empieza a investigar sobre la vida de él y empieza a preguntarse, dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay tantas teorías conspirativas? ¿Por qué no está clara las razones de su muerte? ¿Quién intervino? ¿Quién estuvo detrás de todo eso? Y él rebusca sus propios archivos y encuentra una gran cantidad de cintas magnetofónicas, de grabaciones que él había hecho aún más de 1000 personas, porque entrevistó a todo el mundo que tuvo de alguna manera un contacto cercano con ella, ¿no? Y trató de reconstruir esta historia. Gran parte de ese material está en el libro, pero muchos otros nunca salieron a la luz, se quedaron en sus archivos. Entonces Summers se introduce en su propio archivo y encuentra estas cintas y empieza a escucharlas, y ahí empieza a hacer una historia que luego serviría para este documental que ha estrenado Netflix hace aproximadamente un mes, que se llama El misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas, ¿no? Si quieren verlo, de verdad que está disponible ahorita en Netflix y lo van a ver, es apasionante. Dura aproximadamente 2 horas el documental, pero creo que a través de estas grabaciones, estas conversaciones de la gente que estuvo cerca de ella, uno puede reconstruir ese pedazo de la vida tan infeliz de Marilyn Monroe y las razones verdaderas de su muerte, ¿no? En este documental, ella, ahí digamos, se queda en evidencia que ella sí tuvo una relación amorosa con los hermanos Kennedy, con los dos, incluso a la vez en algún momento, ¿no? Hay que contextualizar, por supuesto, el por qué ella vivió de esa manera, ¿no? Ella era una mujer necesitada de afecto, y a pesar de que tenía éxito en el cine y era una actriz apasionada, muy dedicada a su trabajo, le gustaba leer muchísimo, pero sentía que algo le faltaba. Y entonces ella se da cuenta que necesita afecto y empieza a buscar amigos, ¿no? Y entre esos amigos encuentra primero a Bob Kennedy, el hermano menor de los Kennedy, con el cual tiene un romance ligero, digamos, no muy profundo, se convierte en un amigo cariñoso, digamos, para ella, y luego conoce a John F. Kennedy, que después sería el presidente de la República, y mantiene una relación con ellos, pero una amistad, digamos, entrañable, en la cual ella podía refugiarse en momentos en que se sentía mal, los buscaba, pasaba momentos gratos con ellos, pero no era precisamente una novia oficial de ninguno de los dos, ¿no? Era digamos, la amante o la amiga afectuosa de los hermanos Kennedy. Y eso también era una situación que a ella la incomodaba muchísimo, ¿no? Ella hubiera querido tener una pareja estable. No se olviden que ella tiene 2 matrimonios, bueno, 3, después de este primer matrimonio inicial a los 16 años, se casa con un famoso jugador de béisbol, Joe DiMaggio, que por supuesto la pretendía por ser que Marilyn ya era una celebridad, era una mujer muy bella, muy atractiva, y todo el mundo quería estar detrás de ella. Además, la prensa y los medios de comunicación la habían convertido prácticamente en una bomba sexy del cine norteamericano. Entonces todos querían estar con ella. Y finalmente Marilyn se enamora de Joe DiMaggio. Y Joe DiMaggio, bueno, empieza a tener una relación con ella, pero ella no dejó el cine, por supuesto. Y ¿recuerdan esa escena muy famosa en la cual ella filma, esta escena donde filma en el ducto de ventilación del metro, donde se le levanta el vestido? Bueno, esa escena le costó una pelea terrible entre ella y su esposo Joe DiMaggio, quien estaba alojado en un hotel de un rascacielos cerca a la calle donde se estaba filmando esta escena. Para que ustedes sepan, por supuesto nosotros hemos visto las fotografías del vestido que vuela, ¿no? con el ducto de ventilación del metro, y se hace muy famosa, pero había mucho público alrededor de esta escena, mucha gente que estaba detrás mirando, ni siquiera detrás, delante, incluso muy cerca donde estaba ella, con una valla habían puesto mientras filmaban esa escena, y mucha gente, mucho público había mirándola, ¿no? Entonces cuando ven, por supuesto que hay que contextualizar en esa época que a una mujer tan bella se le levante el vestido y se le vea un short, porque la verdad es que era un calzón largo, digamos,
causó pues una sensación tremenda, ¿no? Una situación en la cual todo el mundo se empezó a escandalizar y empezó, pero una escena famosa, ¿no? Su marido, que estaba viendo esa escena desde de la ventana del hotel, la vio y entró en cólera, ¿no? Cuando ella fue a su habitación, él la golpeó salvajemente, le puso el ojo morado, y ella salió muchas horas después llorando, con unos lentes oscuros, trató de disimular el asunto, pero todo el mundo sabía que él la había golpeado, ¿no? El matrimonio duró poco, luego de ese tiempo terminaron, y unos años después ella se enamora de un escritor famoso, Arthur Miller, ¿no? Un escritor norteamericano muy famoso, que también queda prendado por su belleza. Y tiene una relación simpática, que no dura mucho, dicho sea de paso, ¿no? Porque después él se da cuenta que ella era una mujer que apenas salía a la calle y había una cámara de fotografía o una cámara de video que la estaba filmando, inmediatamente se transformaba, ¿no? Y había esta conexión de la cual les hablé al inicio entre ella y la cámara, y hacía que se convierta pues en la diva que todos adoraban, ¿no? Bastaba ver esas imágenes, y en el documental se ven algunas de estas imágenes, y uno ve esa sensualidad extrema que ella emanaba cada vez que estaba frente a una cámara, ¿no? Y uno lo puede percibir inmediatamente, uno siente que ahí hay algo, ¿no? No es como las otras actrices que, digamos, sí, claro, pueden ser muy bellas, muy famosas, muy talentosas, pero no había esta conexión tan extraña, tan mágica, que ella emanaba cada vez que se sentía frente a una cámara. Bueno, Miller un poco que la menosprecia un tiempo después de que están juntos y finalmente terminan divorciándose. Pero ella siempre está buscando afecto, ¿no? Y ahí digamos que hay un personaje clave, que es el psiquiatra que ella consultaba, ¿no? Porque muchas veces por esta situación de depresión que ella pasaba, fue a visitar a un psiquiatra famoso que se llamaba Danny Grison, el psiquiatra que la atendió por mucho tiempo a Marilyn Monroe. Incluso ella podía aparecer en su casa en cualquier instante que se sentía mal, iba y lo buscaba al psiquiatra y ella lo atendía. Incluso, bueno, cuando hacen esta entrevista él ya había muerto, pero el periodista habla con el hijo y con la esposa del psiquiatra y ellos le cuentan detalles bien interesantes. La esposa dice que en un momento se sentía incómoda porque cada vez que Marilyn Monroe venía tenía reporteros en la puerta de su casa esperando que ella salga, y cada vez que la veía también la sentía muy frágil, ¿no? Entonces era como un refugio que ella buscaba para poder encontrarse a sí misma, ¿no? Y el hijo, también, que es entrevistado por este periodista, cuenta que al principio le caía muy mal, ¿no? Que esta mujer apareciera en su casa, se sentara a veces en la sala esperando que el papá se desocupe o que llegue, porque a veces no estaba el papá, y entonces se sentaba ahí, ella sola, mirando quizá una revista o quizá en un momento se ensimismada en sus propios pensamientos, y entonces hacía que él no la tuviera como una visitante grata, ¿no? Hasta que en algún momento él le ofrece un café y conversan y se hacen amigos, se hacen muy amigos, ¿no? Entonces él se da cuenta que era una mujer muy frágil, muy necesitada de afecto, ¿no? Entonces se convierten en amigos y conversan mucho, ¿no? Y ahí ella le cuenta algunas cosas de su relación con los hermanos Kennedy, ¿no? Entonces, si bien hasta ese momento, era un secreto a voces, digamos, todo el mundo sabía que había una suerte de relación entre ellos, nunca se logró a saber exactamente. Estamos hablando de esos momentos. Ahora ya, por supuesto, ya está comprobado, ¿no? Pero en ese momento no. Este, y ella le cuenta al psiquiatra que tenía esta relación con los dos hermanos Kennedy, ¿no? Um, en fin, el tiempo pasa, ella se sentía muy sola, y hay una fotografía, bueno, y pasa que llega el cumpleaños de John F. Kennedy y le organizan una fiesta en el Madison Square Garden, y ella va a cantarle el famoso Happy Birthday, Mr. President, ¿no? Que está en video, que uno lo puede ver en YouTube y uno lo ha visto seguro en algunas películas, ¿no? Y ella va a cantarles el Happy Birthday. La situación para los Kennedy ya era incómoda, ¿no? Porque no querían que los vincularan con Marilyn Monroe. John Kennedy ya era presidente y Bob Kennedy era uno de los procuradores del gobierno de los Estados Unidos en ese momento. Entonces,
tenían cargos políticos, tenían por supuesto una carrera política y no querían vincularse con una actriz, digamos, famosa, que pudo haberles complicado un poco su vida política. Entonces trataban un poco de mantenerse alejados y cada vez que se veían, solo se veían en la casa del cuñado, en Malibú, ¿no? Pero en esa oportunidad se filtra una grabación de video donde se les ve juntos conversando, ¿no? Está John Kennedy, está Bob Kennedy y está ella, ¿no? Como una suerte de backstage, digamos, donde estaban antes de salir, de que ella saliera a cantar el Happy Birthday a John F. Kennedy, ¿no? Eso demuestra que sí, en efecto, había una cercanía. Hasta ese momento no se sabía, pero bueno, se filtra esa imagen y esto pasa el 19 de mayo de 1962, cuando ella canta el Happy Birthday al presidente. Unos meses después, 3 meses después, en la madrugada del 5 de agosto de ese año, la encuentran muerta en su casa, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y ahí hay un aporte bien interesante de este documentalista, de este periodista Summers que hace esta investigación. Y creo que eso revela de alguna manera lo que hasta ese momento o hasta que se sabe de este documental, que habían pues algunas teorías conspirativas, ¿no? De que la CIA había mandado a matarla, que el FBI estaba detrás, que los Kennedy habían mandado a matarla para que no hablara nada. En fin, por supuesto ella nunca iba a decir nada, ¿no? Era una mujer atormentada, tomaba pastillas para dormir, a veces abusaba de ellas porque vivía realmente con un problema de depresión muy profundo, ¿no? Y fíjense los testimonios que recoge Summers y que está en este documental, ¿no? Él habla con el investigador privado Fred Otash y el experto en vigilancia Red Wilson, que dijeron que fueron contratados por Peter Lawford, que era el cuñado de los Kennedy, dueño de la casa de Malibú, donde normalmente se reunían, para limpiar la casa de Marilyn Monroe y deshacerse de toda evidencia que involucre a los Kennedy antes que llegue la policía. Es decir, ellos entraron a la casa de Marilyn Monroe cuando ya estaba muerta para limpiar cualquier evidencia que pudiera encontrarse. Es decir, una carta, algún apunte, algún diario, algo que ella pudiera haber dejado, digamos, como una evidencia de que tenía una relación con los Kennedy, ¿no? No se sabe si encontraron o no esta evidencia, pero ellos se encargaron de limpiar antes que llegue la policía. Y el otro testimonio clave que hay es el testimonio de Otash, que dice que Robert Kennedy llamó a Marilyn Monroe desde la casa de Malibú la noche del 5 de agosto, es decir, horas antes de que Marilyn Monroe fuera encontrada muerta. Y dice, digamos que reconstruye la conversación y dice, Bobby Kennedy llamó esa noche desde la casa de Lawford y ella le dijo, no me molestes, déjame en paz, sal de mi vida. Fue una discusión violenta. Me siento un objeto, me siento usada como un pedazo de carne. Eso es lo que le dice Marilyn Monroe en esa conversación telefónica con Bob Kennedy. Recordó haberla escuchado en las escuchas telefónicas, es decir, tenía intervenido el teléfono Marilyn Monroe, ¿no? Y es así como se enteran de esta conversación que tiene Bob Kennedy. Lo que viene después es que Bob Kennedy aparece en la casa de Marilyn Monroe para hablar con ella después de esta llamada telefónica. Tienen una discusión muy fuerte y Bob Kennedy se va. Al parecer Marilyn Monroe, luego de esta discusión, se toma las pastillas y se echa a dormir. Hacia las 3 de la mañana, la mucama que vivía en la casa de Marilyn Monroe le toca la puerta porque siente que no hay ningún ruido ni nada y entra y se da cuenta que está tirada en la cama, aparentemente muerta. Entonces ella llama a un agente que estaba cerca y la llaman a una ambulancia, viene una ambulancia y se la sacan de la casa y la llevan en ambulancia al hospital. Aparentemente estaba viva aún. Y eso se corrobora en estos testimonios que hace Summers en el documental, porque él entrevista a quien a quien manejaba la ambulancia y al dueño de la empresa de ambulancias que recogió a Marilyn Monroe esa noche. A esa hora, a las 3 de la mañana, la llevan al hospital y en medio de camino se dan cuenta que está muerta. Y entonces deciden regresarla a la casa, la regresan a la casa y la vuelven a echar en la cama.
cuando unas horas después llega la policía, ella la encuentra en la cama, es decir, ya muerta, ¿no? Ella estaba viva cuando se la llevaron al hospital y murió en el camino. Todo esto, por supuesto, es parte de este documental que muestra la verdadera razón por la cual Marilyn Monroe muere. Ninguna conspiración, nadie la mandó a matar, pero sí en efecto vivió atormentada por esta relación extraña con los hermanos Kennedy, que la llevó a tomar esta decisión quizá de acabar con su vida porque ya no podía más, ¿no? A pesar de ser una mujer que había ya hecho una carrera cinematográfica muy importante, su vida ya estaba en declive, es decir, ella se sentía desprotegida. Y ahí viene esta anécdota que quería contarles sobre el padre, ¿no? En una reunión que ella tiene en una fiesta, un amigo que cuenta esta anécdota, dice una cosa, cuenta esta anécdota tan terrible. Están tomando unos tragos, Marilyn Monroe le dice, están jugando a este juego de los deseos, y le toca a Marilyn Monroe, y ella dice, y le preguntan, ¿qué desearías hacer? Y le dice, me gustaría conocer a mi padre, dice, llevarlo a un bar, tomar unos tragos con él, emborracharme con él, y luego lo llevaría a la cama, y haría el amor con él. Y luego le diría que soy su hija, para que sepa qué se siente. O sea, es terrible ese deseo que Marilyn Monroe cuenta en este juego entre amigos, digamos, que revela quizá que su madre fue violada por el abuelo, ¿no? Y ella era hija de su abuelo, ¿no? Nunca se sabrá si eso fue así, porque nunca se conoció esa verdadera historia, pero fue terrible, ¿no? Porque creo que eso revela que detrás de eso había una mujer sumamente atormentada por esta situación, por el abandono, por la falta de afecto, por no tener una madre cercana, su madre estaba loca, la abuela que no la tenía cerca, y ese momento en el cual ella accede, digamos, a convertirse en una actriz famosa, en un mundo machista en el cine norteamericano, donde que para ser estrella tenías que acostarte con muchos productores, tener una vida de este tipo para poder llegar a la cúspide, ¿no? Tan difícil para las mujeres en esos tiempos, y aún ahora quizás, ¿no? Pero en esos tiempos era peor aún, ¿no? Sin embargo, había esa magia que solo ella podía tener y que la convertía luego en este ícono del cine norteamericano, y por la cual tantos y tantos hombres muestran su admiración como yo por ella, ¿no? Eh, Arthur James, muy amigo de Marilyn Monroe, dijo que lo que la mató fue esta relación tan extraña con los Kennedy, ¿no? Que la llevó finalmente a tomar esa decisión de quizá tomarse un exceso de barbitúricos para olvidarse del mundo, sin pensar que luego eso la llevaría a la muerte. Bueno, Marilyn Monroe, por supuesto, ha sido musa de muchos escritores, de muchos pensadores. Se han escrito infinidad de libros sobre ella, teorías, biografías. Y curiosamente ahí quiero contarles una anécdota muy graciosa que me pasó ayer, ¿no? Porque ayer el escritor, bueno, amigo mío también, Renato Cisneros, hizo un pequeño video en Instagram recordando el nacimiento de Marilyn Monroe, y dijo, si hay un libro en el cual yo me quedé fascinado, dice Renato, fue el libro Blonde, ¿no? Un libro que es una suerte de historia recreada de la vida de Marilyn Monroe, de la escritora Joyce Carol Oates, y ella escribe este libro, se llama Blonde, y Renato lee un extracto de este libro, y cuando lo leí yo dije, bueno, no es que yo tenga muchas biografías de Marilyn Monroe, tengo 2 o 3 por ahí, digamos, ¿no? Pero el título me sonaba, yo dije, qué raro ese libro, creo que yo lo tengo, dije, pero si lo tengo entonces no lo he leído, ¿no? Y en efecto, me quedó dando vueltas en la cabeza el nombre del libro, y fui a mi biblioteca. Bueno, yo tengo una biblioteca más o menos grandecita y hay muchos libros allí, algunos probablemente no he leído y otros están ahí y ya los he olvidado quizás, pero están siempre en mi biblioteca, y siempre que puedo voy a ese lugar que yo quiero tanto y busco algún libro y la paso muy bien. Y en efecto, lo encontré, lo tenía. Es este libro, Blonde, de Joyce Carol Oates, que es un taco de papel, fíjense, son 1000 páginas, es un librote. Y este libro me lo regalaron en México, en uno de estos tantos viajes que he hecho a México para la Ciudad de las Ideas, que era este evento científico que se realizaba en Puebla.
y siempre a todos los invitados que íbamos al festival nos regalaban un maletín y el maletín había lleno de objetos, de cosas, regalos, relojes, en fin, objetos y libros, porque muchas editoriales como Alfaguara eran auspiciadores de la Ciudad de las Ideas y entonces nos regalaban libros, pues. Y una vez me regalaron este libro. Y muchas veces yo, por el peso, he dejado libros en el hotel y no los he traído. Pero recuerdo claramente que este libro, lo dije, o sea, es demasiado pesado para traerlo, pero como se trataba de Marilyn Monroe, lo traje. Pero no sé por qué razones no lo vi, o sea, no lo leí nunca. Lo puse en mi biblioteca y me olvidé del tema. Y bueno, también quiero decirles que por qué razón también probablemente de haberlo olvidado es porque mi biblioteca está tan llena de libros que ya tiene dos filas, o sea, tiene fila atrás y fila adelante. Y este libro estaba detrás, entonces por lo tanto no lo veía constantemente. Pero entonces cuando Renato Cisneros ayer hace una referencia a este libro, me quedó dando vueltas la idea y dije, voy a ver, creo que yo lo tengo y en efecto lo tengo. No es una biografía, porque no es una recreación exacta de la vida de Marilyn Monroe, sino más bien es una suerte de ficción, de una biografía novelada, ¿no? Donde además Joe Carroll lo que hace es recrearla con textos de otros escritores, ¿no? Inventándose algunos pasajes como imaginando cómo habría sido, y en fin. Entonces es un libro, creo que vale la pena leerlo para quienes les interesa. Y de aquí quiero leerles una anécdota linda, que este es un librito que encontré de segundo uso, que lo vi porque me encantaron las fotografías. Acá hay fotografías muy lindas de Marilyn Monroe, fíjense, miren, tan jovencita, ¿no? Y luego ya cuando es famosa, esta famosa foto icónica de Marilyn Monroe, cuando ya está rubia. Después aquí tengo una ya un poco más sexy, digamos, ¿no? También muy conocida. Aquí con el famoso perfume Chanel número 5, que lo hace famoso con esta imagen. Luego, bueno, aquí está con Arthur Miller, su segundo esposo, o tercero, digamos. Y después, ¿qué más? Todas las fotos revelan situaciones complejas de ella, ¿no? Bueno, aquí está ella fumando. Fíjese la mirada, siempre la mirada tan sensual que tenía Marilyn Monroe para la cámara, ¿no? Y también hay una aquí que me gustó mucho, que creo que muestra también el otro lado, ¿no? De Marilyn Monroe. Miren, ¿no? Casi con muchísima tristeza. En fin, fotos muy lindas. Pero aquí hay una anécdota muy bacán que es con que empieza este libro de Jean-Jacques Snowdon, que cuenta una anécdota con Henri Cartier-Bresson, que es este famoso fotógrafo francés, ¿no? Les voy a leer. Henri Cartier-Bresson cuenta siempre con emoción una de sus más bellas anécdotas fotográficas relacionada con Marilyn Monroe. Nos encontramos en 1960 en el rodaje de Misfits, Vidas Rebeldes, de John Huston. Llegado a Reno por la tarde, el fotógrafo está invitado a una gran cena organizada por la productora y se encuentra situado al lado de Marilyn Monroe. Esta última, o sea, Marilyn llega con retraso. Henry pone su cámara Leica, sobre la silla. 3/4 de hora más tarde, Marilyn llega, saluda a todo el mundo y mira desconcertada su silla donde está la cámara fotográfica. Henry no se mueve, ella se queda algunos minutos de pie sin saber qué hacer, después le pide que levante su estuche. No, responde el fotógrafo, responde Cartier-Bresson y le dice, dele su bendición primero, le dice. Comprendiéndolo rápidamente, Marilyn pone durante 1/4 de segundo sus nalgas sobre la Leica de Henry. La bendijo finalmente la cámara de Henry Cartier-Bresson. Bueno, es una anécdota que está en este librito muy bacán de fotografías, ¿no? Y bueno, ya quiero finalmente terminar de hablar de Marilyn Monroe. Como ustedes saben, se ha escrito mucho, le han escrito canciones como la de Los Prisioneros de ¿Quién mató a Marilyn?, que uno puede escucharla y ha sido dedicada a ella. Pero también hay un famoso poema, pero además hermoso poema del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, ¿no? Que escribió un poeta precioso, ¿no? Un poema precioso, que se los voy a leer. A ver, aquí está para que...
está? Aquí, creo. No, este no es. Aquí. Ahí está. El poema de Ernesto Cardenal, que además era cura, ¿no? Como ustedes saben, se llama Oración por Marilyn Monroe. Escuchen, ¿no? Porque es un poema bellísimo. Señor, es una oración por Marilyn Monroe, ¿no? Dice, Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe. Aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar, y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Times, ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo, y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los aspiradores, es claro, la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el hijo de hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox, que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y radiactividad, tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soñó con ser estrella de cine. Y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor. Ella no hizo sino actuar según el script que le vimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century, por esa colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, Señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena, y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad a los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine, y su vida fue irreal, como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores, y se apagan los reflectores, y desmontan las dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico, mientras el director se aleja con su libreta porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salida del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono, y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice "wrong number", y como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. Ernesto Cardenal. Lindo poema que le dedicó Ernesto Cardenal, este cura nicaragüense, ex guerrillero también, por supuesto, pero que le rindió un enorme homenaje y hermoso homenaje a esta diva del cine norteamericano, la bellísima Marilyn Monroe. Creo que después de esta conversa, espero que la quieran un poquito más y que no se trata solamente de esta admiración, digamos, sexual o sexy a una mujer bella como Marilyn Monroe, sino mucho más, ¿no? Esa mujer, esa criatura débil, tan necesitada de afecto, de cariño, y si bien ninguno de nosotros probablemente tuvo la oportunidad de verla de cerca o conocerla, quizás le daríamos un abrazo si la viéramos, ¿no? Pero ese abrazo cariñoso y afectuoso de alguien a quien realmente merecía un abrazo más que nadie, ¿no? Así que bueno, gracias por estar ahí, a quienes se conectaron.
¿Quién está ahí? Mi amigo Víctor Sanginés dice, hola, ma, que muy lindo el azul. La compraría por el diseño, sí, la portada es bella, ¿no? Es muy linda, además es un azul eléctrico, ¿no? Muy lindo con esa foto tan sensual y triste a la vez de Marilyn, se llama Blonde, o sea, rubia la traducción, ¿no? De este librote que voy a leerlo, en realidad, prometo leerlo porque la verdad es que me da no sé qué tener un libro que no he leído. Gracias, Rosanita. Gracias por escuchar, por estar ahí. ¿Quién más estuvo? ¿Planeas leerlo ahora? Sí, la señora Meli, sí, por supuesto. Flor de María, claro, tienes que buscarlo. Ojalá que haya. No sé si estará. Está Zenaida Margot también, que no me ha dicho si su bebé es hombre o mujer. Ya me dirá. Bueno, si les gustó el programa, compártanlo, ya saben, y nos vemos la próxima semana, que hablaremos sobre, ya tengo una invitada para la próxima semana, que hablaremos sobre la crisis alimentaria y de qué podemos hacer para paliar la escasez de algunos alimentos básicos que probablemente se presenten en los próximos meses, producto de la guerra, ¿no? Y producto de este problema mundial. Así que nos vemos la próxima semana. Si les gustó el programa, ya saben, compártanlo. Y nos vemos. Chau, chau.